Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta presentación que ha llegado después de diciembre que celebramos el Congreso. Pues ha sido un parto que se ha hecho esperar un poco, pero felizmente la criatura ha llegado a nuestras manos y tenemos dos libros, el libro de las actas y el de las comunicaciones, con un contenido que conforma un corpus de doctrina muy importante, muy importante. Yo, de todas formas, he escrito unas notas que las voy a leer antes de empezar a explayarnos. En su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el Papa Francisco se refería a la piedad popular como un rostro hermoso y genuino de la Iglesia, como la experiencia de la fe encarnada en la vida del pueblo de Dios. El volumen que se presenta recoge los textos de las ponencias, mesas redondas, comunicaciones, el segundo volumen, del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular organizado por la Archidiócesis de Sevilla, que se celebró en la ciudad hispalense entre los días 4 y 8 de diciembre de 2024. El Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular tuvo unas intervenciones, ponencias, mesas redondas, comunicaciones que han mostrado con mucha profundidad la riqueza y el carácter multidisciplinar que caracteriza estas instituciones eclesiales. Y se fue poniendo de relieve la llamada fundamental a una audaz renovación de la mirada para cumplir su misión propia, que en el fondo es la que el Señor nos indica en el Evangelio: ser sal, luz, fermento. La piedad popular lleva en su interior esa capacidad transformadora que le permite, por el contacto con el misterio del Hijo de Dios hecho carne, tocar no solo la razón, sino cada uno de los sentidos, y de esa forma anunciar el Evangelio al hombre de hoy en su verdad más real. El Dios misericordioso, que comparece en el acto de veneración de imágenes devocionales, se presenta como fundamento de la esperanza en un camino que emprendemos, no confiados en nuestras capacidades y grandezas, sino desde la sencillez y la pobreza, sabedores de que solo Él es nuestro bien, nuestro único tesoro. Su mirada divina se detiene en nuestra pequeñez y el impacto de su amor deslumbra nuestra mirada porque desborda la capacidad del sentido de la vista. Todos estos aspectos fueron objeto de estudio, análisis, reflexión durante el Congreso, con el fin de poder dar respuesta a los desafíos del mundo de hoy y de llevar a cabo nuestra misión evangelizadora con lucidez y eficacia. Éramos conscientes de que la comprensión nace de una mirada nueva sobre la realidad, atravesada por la fe, y que cada momento de la historia es un kairos, un tiempo de Dios, un tiempo de gracia, también este tiempo nuestro, también la realización del Congreso. Por eso nos encomendábamos a la intercesión de María Santísima, para que el trabajo de aquellos días fuera abundante y duradero en frutos para la vida de las hermandades, de la Iglesia, del mundo, así como para nuestra santificación personal y para nuestro compromiso en la construcción del reino de Dios aquí en la tierra. El Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular de Sevilla nos ayudó a constatar el valor de la piedad popular y de las instituciones cofrades. Encuentro, celebración, reflexión, contemplación y compromiso, recuerdan, fueron las líneas de fuerza de un evento que dejó huella en los participantes y planteó desafíos para el futuro. El legado de este Congreso será sin duda una piedad popular más fraterna, más consciente, contemplativa y comprometida, más eclesial y solidaria, vivida en el seno de unas hermandades que caminan como sal, luz, fermento en nuestro mundo tan necesitado de verdadera esperanza. En el contexto actual es evidente la necesidad de renovar con audacia la mirada que parte del misterio de Dios y se dirige hacia el mundo, impulsando la misión evangelizadora de unas hermandades
que se han de distinguir por una espiritualidad profunda, una formación sólida y una caridad eficaz. Sus tres pilares: espiritualidad profunda, cultos, formación sólida, formación y una caridad eficaz, la obra caritativa y social. Pero que también han de vivir con gozo su pertenencia a la Iglesia. Han de recuperar la dimensión contemplativa de la vida cristiana y han de sentirse impulsadas a fermentar de evangelio los ambientes, comprometiéndose en la construcción del reino de Dios. A partir de esta llamada, hemos de seguir ahora trabajando y consiguiendo que estas maravillosas actas de las ponencias y comunicaciones y mesas redondas no vayan directas a la estantería, sino que sean material de trabajo. Es decir, que el Congreso comienza ahora de alguna manera su aplicación, su estudio, su reflexión. Tenemos una gran suerte de tener ya en nuestras manos los libros de actas y de comunicaciones dimanantes del Congreso, Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Yo creo que ahora cuando viene, después del extraordinario Congreso, donde tuvimos aportaciones doctrinales y teológicas muy interesantes, quienes acudieron a este Congreso, bueno, pues salimos fortalecidos y salimos con ganas además de que este Congreso no solamente se quedara en este fin de semana, en ese puente largo donde tuvieron lugar todas las sesiones, sino que vaya más allá. Y, por supuesto, la demostración está en que ahora, con las actas y las comunicaciones que ya tenemos, yo invito e invitamos a las hermandades de Sevilla y a los distintos grupos parroquiales y de otra índole a que se estudie y se profundice en estas actas. Creo que es un tesoro importante y creo que es una herramienta eficaz y necesaria para que sigamos con la formación y para que sigamos aprovechando los beneficios espirituales y todo aquello que el Congreso nos aportó y que ahora es cuando vamos a empezar a digerirlo y vamos a empezar a darnos cuenta de toda la grandeza de aquel Congreso y de todo cuanto nos aportó con los ponentes venidos de distintas partes del mundo y, por supuesto, con una carga espiritual y con una carga doctrinal muy importante. Por eso creo que tenemos que felicitarnos por la elaboración ya de estas actas y de estas comunicaciones y, por supuesto, exhortar a hermandades y a los distintos grupos a que estudiemos y profundicemos en cuanto aquí se contiene. Creo que esto es algo que hay que empezar a abrir, como bien ha dicho el señor arzobispo, no para tenerlo en una biblioteca, sino para trabajarlo. Nosotros incluso también desde el Consejo exhortaremos a las hermandades a que se realicen grupos de trabajo y que haya incluso, bueno, algunos temas que se vayan trabajando en grupo, a ver si somos capaces de constituir grupos importantes para seguir en este tema. Y bueno, por mi parte, pues nada más, simplemente, bueno, también dar las gracias por vuestra colaboración y porque además, por vuestra presencia, porque esto además va a servir como altavoz a las hermandades y al resto de Sevilla de cuanto aquí en la mañana de hoy se ha presentado, que creo que es mucho más importante de lo que muchos pudieran creer. Muchas gracias. Ya me toca a mí dar unas pinceladas sobre este libro de actas y el libro de comunicaciones. El agradecimiento, en primer lugar, al arzobispo que tenemos. Gracias a Dios tenemos un arzobispo que no se desentiende de las cosas, sino que nos mantiene en tensión permanentemente y que ha sido como el látigo para que el libro de acta pudiéramos presentarlo antes del verano. Yo creo que debemos de ser conscientes del valor que tiene el conjunto de la obra que hoy presentamos. Son 1.272 páginas en 2 volúmenes, con más de 65 intervenciones muy importantes no solo por la intervención en sí, sino también por quién ha hecho esa intervención. El de comunicaciones es el doble. Teníamos miedo al principio a que no hubiera interés por enviar comunicaciones al Congreso, y luego tuvimos que recortar porque si no nos hubieran salido como el Espasa,
para los jóvenes que no saben lo que es el Espasa, era una enciclopedia de muchísimos tomos. Al final hay 35 comunicaciones con un arcoíris tremendo: antropología, historia del arte, teología. No sé si somos conscientes de lo que se organizó en Sevilla en el mes de diciembre. Tuvimos a miembros de la Pontificia Comisión Teológica, tuvimos a presidentes de dicasterio, tuvimos a arzobispos, tuvimos a obispos, tuvimos a cofrades de a pie que aportaron también sus ideas. En resumen, un volumen de aportaciones que, como bien decía el señor arzobispo, a partir de ahora habrá que tirar de ellas. Este no es el final del Congreso, es el principio de algo muy hermoso que va a servir a nuestras hermandades, no solo para analizar el pasado, no solo para analizar el presente, sino también para coger esas líneas de futuro y ver por dónde debe de ir desarrollándose la piedad popular. Yo quiero que también que seamos conscientes de la expectación y del interés que por parte de los especialistas que estuvieron en el Congreso supone la edición del libro de actas. Ellos estaban muy interesados en que Sevilla siguiera siendo, por el músculo de la piedad popular, esa máquina del tren que tirara de esas líneas generales por donde debe de ir la piedad popular. Nuestro agradecimiento profundo y sincero a todas las personas que han trabajado. En primer lugar, por supuesto, a los ponentes, a los comunicadores. Me vais a permitir una mención muy, muy especial a la Comisión Académica y Teológica, con don Manuel Palma a la cabeza como coordinador, a don José Leonardo, a don Eduardo, que lo tenemos aquí, a Amparo Rodríguez Babío. Cada uno ha aportado, Lourdes Siviane, que me la dejaba atrás, cada uno ha aportado lo mejor que tenían. Como ustedes comprenderán, con dos catedráticos, el decano de la facultad, una doctora en Historia y una doctora en Derecho, lo único que podía salir de ahí era algo que raya la excelencia. Nuestro agradecimiento también a la Universidad de Sevilla, al señor rector, que se puso a disposición del señor arzobispo cuando le planteamos que nos gustaría que el sello de la universidad fuera el que diera soporte a las actas y a las comunicaciones. Por supuesto, a todo el personal del Servicio de Publicaciones que se ha volcado en que estas actas y estas comunicaciones estuvieran a tiempo, especialmente a su directora, doña Araceli, a la subdirectora, doña Elena, que se han puesto a disposición completamente de la organización del Congreso. Por supuesto, la Junta de Andalucía, que ha sido quien ha patrocinado las actas y que ha supuesto un apoyo fundamental para que hoy podamos tener en nuestras manos esto que en los tiempos que corren pues es un poco de magia, que es editar un libro. Hoy con las redes sociales, los Instagram, etcétera, 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 editar un libro es un poco hacer un poco de un utópico Quijote. Pues hemos conseguido que esto sea lo que quede y el inicio del segundo Congreso. Unos datos prácticos. Las actas las tenéis, las actas y las comunicaciones las tenéis a vuestra disposición desde ya en el repositorio de la web de la Universidad de Sevilla, en la página web del Consejo de Cofradías, en la página web de la Archidiócesis y en la página web del Congreso. Eso lo tenéis desde ya. A partir de mañana, las hermandades podrán recoger el tomo en la sede del Consejo de Cofradías. Los congresistas lo podrán recoger en la librería diocesana. El mes de agosto lo dejamos inhábil y aquellos congresistas o hermandades de fuera de la diócesis
lo podrán solicitar a la página web del Congreso, Secretaría General @Hermandades y Piedad Popular. Aquellas personas que no sean congresistas podrán tener a su disposición el libro de actas a partir del día 3 de noviembre. Vamos a atender primero a los congresistas y una vez que tengamos este periodo disponible, pues estará a disposición de cualquier persona que la solicite. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que hoy es un día de alegría y nada, a vuestra entera disposición. A mí me correspondió ofrecer la última ponencia del Congreso, que eran como las conclusiones, que aquí en el libro, pues los amigos editores la han puesto después del mensaje del Papa Francisco, con la finalidad de que dice, no, si lo ponemos al final la gente llega sin fuerzas, entonces lo ponemos al principio y que lo lean después del Papa. También es cierto que esa ponencia es un poquito resumen de todo el Congreso, es decir, que ya da una imagen de conjunto. En la ponencia de conclusiones presentábamos al final, que es un poco larga, 7 conclusiones, que eran como 7 subrayados de cara al futuro que debíamos trabajar. El primero, redescubrir la mirada transformadora de Dios, encuentro con Dios y contemplación. Esa es la primera conclusión del Congreso. Subrayar la importancia de esa dimensión en las hermandades, encuentro con Dios y contemplación. La segunda, comunión y sinodalidad frente al individualismo y subjetivismo que reina en la sociedad. La hermandad como signo de unidad. Misión de las hermandades de ser signo de unidad, fermento de comunión y sinodalidad. La tercera, el misterio divino, fuente de la santificación, lo que es el primer pilar, los cultos, la celebración de los misterios de Dios. Esa es la fuente principal de santificación y es una llamada no solo a prepararlos en lo formal y externo de la mejor manera posible, que en eso aquí somos maestros en Sevilla, pero a vivirlo también interiormente y con profundidad. Cuarta conclusión, ser fermento en medio del mundo, es decir, misión y testimonio, la proyección ad extra, hacia afuera, porque la hermandad puede ser también como un coto un poco cerrado, de amigos, de hermanos, hay que salir. Misión y testimonio en medio del mundo. La quinta, este es el título de una de las ponencias, hacer presente el amor de Dios en medio de su pueblo, la caridad, tercer pilar de las reglas de las hermandades, pero con ese enfoque que no es solo hacer una obra social, buscamos una obra social, la vamos haciendo y ya está, no, hacer presente el amor de Dios en medio de su pueblo, porque esa obra social en lo externo y material se puede hacer de muchas maneras, también de una manera administrativa, fría, funcionarial, o se puede hacer haciendo presente el amor de Dios. Ahí la actitud es muy importante. En sexto lugar, dar razón de la fe y la esperanza. También un subrayado de la formación en las hermandades, porque hemos de dar razón de la fe y la esperanza, porque no somos personas que creen mucho, que rezan mucho, pero que no piensan, no. Rezan mucho, creen mucho, ayudan mucho a los necesitados, pero luego tienen una formación sólida y profunda y saben dar razón de la fe y la esperanza. El misterio de Dios es inabarcable para el ser humano, por más sabio e inteligente que sea, pero Dios ha salido a nuestro encuentro, se ha revelado y tenemos un objeto de estudio teológico, pastoral, bíblico, de todas las disciplinas y los miembros de las hermandades pues han de tener una formación sólida y poder dar razón de su fe. Y la séptima conclusión, que es la que nos ocupa, es la creación de un observatorio de la piedad popular, que sea un foro de estudio permanente. Observatorio de la piedad popular, un foro de estudio permanente. La séptima conclusión, ¿por qué?
se nos plantea y por qué la hemos de llevar a término. Porque vimos la necesidad de crear este observatorio como un espacio de estudio y reflexión permanente sobre la piedad popular, un foro interdisciplinar, llamado a continuar el análisis de la vida y misión de las hermandades, de identificar los desafíos contemporáneos, de diseñar propuestas pastorales que den respuesta a los desafíos y también que nos ayude a desarrollar el papel evangelizador de las hermandades en la Iglesia y en la sociedad. Este esfuerzo, que profundizará el rico legado del Congreso, contribuirá a la renovación de la piedad popular como escuela de esperanza y camino de santidad. Y nos ayudará un poco porque, por desgracia, las instituciones, y hablo de las instituciones en general, de todas, por su propia ley de vida suelen ir un poquito a remolque de las circunstancias y entonces cuando se produce un problema hay que buscar una solución, cuando se produce un incendio hay que apagarlo, cuando se produce un imprevisto hay que resolverlo. Una de las misiones del observatorio es un poquito, si es posible, que nos vayamos anticipando, que vayamos analizando la realidad y que vayamos anticipándonos un poco a las cuestiones para no ir a remolque, como decimos coloquialmente, para verlas venir, Lo importante es que nos ayude a mejorar la vida y la misión de las hermandades. Y este observatorio, bueno, ustedes tienen los estatutos, tienen también el organigrama. Yo simplemente ahora leo los que conforman la comisión ejecutiva, que sería un servidor, los dos delegados de hermandades y cofradías, delegado de asuntos jurídicos y delegado más en el ámbito pastoral, el secretario general de la Archidiócesis, el presidente del Consejo General de Hermandades, don Joaquín de la Peña, que será secretario, ya que trabajó bien como secretario del Congreso, pues le mantenemos el contrato, como secretario del observatorio, y un director del observatorio, un director, que es la novedad, que es don Ignacio Flores Prada, director del observatorio, que está aquí presente. Yo no sé si quiere saludar y decir unas palabras, pues adelante. Bueno, lo primero que yo debo y tengo que hacer es darle las gracias al señor arzobispo por la confianza que ha puesto en mí al encargarme la dirección del Observatorio sobre Piedad Popular de la Diócesis de Sevilla y agradecerle también esas generosas palabras, muy generosas palabras de confianza y habrá que trabajar a partir de ahora mucho y bien para no defraudar esa confianza. En relación con la creación del observatorio y al hilo de la presentación que ha hecho el señor arzobispo, yo destacaría fundamentalmente tres ideas o tres mensajes que yo creo que son importantes y trascendentes. Primero es que el observatorio yo creo que subraya la extraordinaria importancia, la relevancia, el valor que tiene la piedad popular en la nueva evangelización. Esa es la síntesis de lo que nos ha explicado el señor arzobispo esta mañana y de del contenido esencial de las conclusiones. En una sociedad muy condicionada por el relativismo moral, muy condicionada por la secularización, yo creo que la piedad popular es un regalo, es una herramienta extraordinaria para conservar, para transmitir y para expresar la fe, especialmente entre los jóvenes y entre las familias. Por lo tanto, ese primer mensaje que transmite el observatorio es relevancia extraordinaria desde la diócesis de siempre y desde ahora también con relación a la piedad popular. Hay una segunda idea y es la necesidad de dar continuidad a los trabajos del Congreso. Ha dicho el señor arzobispo, y yo creo que con mucha razón, que las aportaciones y los contenidos no se pueden quedar
en el papel de las actas. El Congreso no es un punto de llegada, sino que tiene que ser un punto de salida y marca la hoja de ruta en sus aportaciones, en sus contenidos doctrinales y en sus propuestas, que es la que nos tiene que guiar en el futuro y sobre la que tenemos que trabajar y profundizar. Y en tercer lugar, la creación del observatorio concreta específicamente esa necesidad de continuidad de los trabajos del Congreso con la creación de un órgano fundamentalmente de estudio, de pensamiento transversal, multidisciplinar, como ahora se dice, y constituido con carácter estable y con carácter permanente. Básicamente, la misión que nos encomienda el señor arzobispo con el observatorio es que pensemos la piedad popular, es decir, que nos dediquemos a estudiarla, que nos dediquemos a elaborar pensamiento y que creemos con el observatorio un órgano de reflexión, un órgano de debate, un órgano de documentación, un órgano de difusión y un órgano de aportación de ideas que contribuyan a construir el armazón espiritual de la piedad popular desde nuestra diócesis. Bueno, pues a esa tarea nos ponemos desde ya, con muchas ganas, mucha ilusión y bajo la dirección pastoral del señor arzobispo, y nos ponemos también a disposición de las diferentes delegaciones de la diócesis, de las instituciones que colaboran con el arzobispado y especialmente desde la Delegación de Medios de Comunicación a su disposición para todo lo que puedan necesitar del observatorio en el futuro. Nada más y muchas gracias. En la primera página ya se ve que hay una comisión ejecutiva, que ya la he enumerado, un consejo asesor más amplio y después 3 comisiones: académica, social, de liturgia y evangelización. Y la idea es ir haciendo ese análisis de la vida de las hermandades, de la historia, del presente, del futuro, de los retos que nos presenta el mundo actual, de qué respuesta debemos dar, si es posible anticiparnos un poco o por lo menos responder a buen ritmo y ayudar a que esta realidad de las hermandades y cofradías, que es tan importante en la vida de la Iglesia y que cada vez adquiere más peso y relevancia, pues sea una realidad viva y de futuro. Los sevillanos están llamados a participar sintiéndose miembros vivos y activos de esta realidad, es decir, el observatorio es un órgano con unos estatutos, evidentemente, pero abierto a las sugerencias, eso será el director el que vaya materializándolo todo, a las sugerencias y a las propuestas de todos. Y en estas comisiones, pues estas serán muy tendentes a trabajar en red y a dar participación de todo tipo. Es decir, aquí hemos de contar mucho con toda la aportación del mundo cultural, del mundo de la Facultad de Teología, en primer lugar, de las universidades, de todas las instituciones religiosas, culturales. Lo que pasa es que ahora es una criaturita pequeña que hoy nace, digamos, hoy se presenta y ahora tiene que ir echando a andar y ya veremos su crecimiento y su desarrollo. Pero en su organización y en su organigrama y en sus esquemas está abierta a las sugerencias de todos los cofrades y no cofrades incluso. Ahora bien, luego dentro de los cauces de ese organigrama. Y yo creo que, digamos, la idea y la vocación al crearlo es justamente que sepa recoger y captar la sensibilidad y los deseos y las necesidades y las inquietudes, pues, de todos los cofrades y de los no cofrades, de toda la familia eclesial sevillana y yo diría y de toda la sociedad sevillana. Ese es un deseo muy ambicioso. Esperemos que se vaya publicando también al menos cada año algún trabajo y yo creo que hará un buen servicio a la Iglesia y a la sociedad.
que cada año se haga un informe de actividades, eso es lógico, y después, antes de crearse, ya se pensaba que sí que el Congreso, dense cuenta que ha sido muy completo en profundidad y en extensión. Han sido, por citar solo uno de los ámbitos, 9 ponencias. 9 ponencias, son muchas ponencias. Yo conozco los congresos que se organizan más bien en el ámbito de la Iglesia y en la misma Conferencia Episcopal Española. Congresos que duren 4 días, con 9 ponencias, mesas redondas, exposiciones, celebraciones. De esas 9 ponencias, 4 impartidas por 4 prefectos de 4 congregaciones romanas, que son como los ministerios del Santo Padre en los distintos ámbitos, eso es algo muy poco frecuente, muy poco frecuente. La ponencia sobre formación, cualquiera la puede hacer y la puede hacer muy dignamente, pero que la imparta el prefecto del dicasterio romano para la educación y la cultura a nivel de toda la Iglesia universal, bueno, pues, y así las otras. Es decir, nos queda un corpus doctrinal magnífico, magnífico, que ahora tenemos que estudiar. Ahora tenemos que estudiar, ir a fondo en cada una de las ponencias y de cada una coger los hilos correspondientes e irlos desarrollando. Y esos hilos pues significará pues hacer quizá encuentros, algún encuentro, un congreso de estos cada año no se puede hacer, ni siquiera cada 5 años, no sé yo cada cuánto, pero se pueden hacer encuentros, se pueden hacer jornadas, y coger todos los hilos que nos ha ido ofreciendo el Congreso y profundizando. Y luego, pues confiamos en que cada año pueda haber alguna publicación de alguien más o menos del observatorio o de colaboradores. Es decir, que una publicación por año y un informe por año de actividades y tal, eso es lo mínimo a lo que aspiramos. Damos gracias a Dios y a todos por vuestra presencia y que el Señor nos ayude y María Santísima, pues a que sea un instrumento muy válido y eficaz pastoralmente y a que sepamos valorar, yo creo que este ámbito de la piedad popular, en lo que yo conozco de la Iglesia, es decir, Sevilla, Conferencia Episcopal Española y en Roma, yo me parece que en Madrid y en Roma cada vez va siendo más valorada la piedad popular, cada vez va siendo puesta más en valor. Y todo el mundo va creciendo en la conciencia de que es un auténtico muro frente a la secularización y a la ola de materialismo, consumismo, individualismo, superficialidad que hay en la sociedad de consumo. Por lo tanto, es un instrumento muy válido y es un don del Señor a la Iglesia. Cuando yo llevaba ya aquí unos meses, un día me salió una expresión así natural y dije, es que las hermandades, la piedad popular son un tesoro, que puede sonar un poco pretencioso, pero después vino mi contento cuando, repasando textos del Papa Francisco, el Papa Francisco dice que la piedad popular es un tesoro en la vida de la Iglesia. Pero es que también el directorio, creo que es del 2003, el directorio para la liturgia y la piedad popular del Dicasterio de Liturgia y Disciplina de los Sacramentos de Roma usa también esa expresión, que es un tesoro en la vida de la Iglesia. Pues hijos míos, aquí tenemos de ese tesoro una buena parte. Yo creo que es propio nuestro que lo queramos, que lo valoremos, que ayudemos a mejorar, que ayudemos a crecer y a purificar todo lo que haya que purificar, conscientes de que hemos recibido un talento, un tesoro, un don de Dios y que debemos hacerlo fructificar. Yo creo que este observatorio pues es un instrumento que nos ayudará también para que toda la
belleza formal y todo el atractivo externo que tiene nuestra piedad popular, pues sea todavía más bella en su vivencia interior y en su eficacia evangelizadora y en su eficacia también caritativa y social. En este empeño estamos todos y agradecemos a los medios de comunicación porque dais mucha cobertura y eso es muy de agradecer y con conocimiento de causa. Así que seguiremos haciendo camino juntos y a lo mejor cada año os convocaremos para presentar el informe, por ejemplo, o para presentar los trabajos. Eso ya dependerá más del director. Así que muchas gracias. Bueno, me olvidaba una cosa, que hoy cumplo 41 años como sacerdote, de ordenación sacerdotal. Ha llovido. Así que os pido como regalo una oración para que sea un buen obispo y según el corazón del Señor y que dé la vida por Dios y por los hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias.